Pueden presentar, chicas. Bueno, nuestro grupo le tocó el tema de intoxicación por fumigantes de fosfina. Los integrantes son Shannon Kelly, Alguera, Jenny Sevilla Patterson y Angie Cruz Martínez. El índice tenemos la descripción del plaguicida, uso, principio activo, toxicocinética, toxicodinamia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. En la descripción de fosfina podemos decir que es una fórmula química de pH 3, fosfina, también llamada gas fosfina o hidruro de fósforo. La fosfina es el gas fumigante altamente tóxico liberado por fósforos metálicos, sobre todo aluminio de fósforo. Se usa para fumigar granos y controlar plagas post cosecha. Por su manejo exige regulaciones estrictas y personal entrenado por el riesgo agudo que causa para la salud. Sus usos principales son fumigantes para productos almacenados, granos en silos, elevadores, contenedores de transporte y almacén. El control de plaga por cosecha, insectos de grano almacenado. El control de roedores según la formulación y regulación local. Y la fumigación de estructuras grandes como bodegas, barcos, contenedores, usando generadores o tabletas que liberan este fumigante. En su principio activo, en la práctica comercial no se transporta casi, nunca como gas puro. La fosfina se genera a partir de los fósforos metálicos usados como formulaciones, principalmente el fósforo de aluminio y el fósforo de magnesio. Estos sólidos reaccionan con humedad para liberar fosfina, que es el agente fumigante tóxico. También existe el fosfuro de zinc en algunos productos. Bueno, yo voy a hablar sobre la toxicocinética. Tenemos en primer lugar la absorción, que va a ser por vía inhalatoria, vía oral y vía dérmica. En la inhalatoria tenemos que la principal vía de intoxicación, perdón, que la fosfina se va a absorber rápidamente a través de la mucosa pulmonar. En vía oral es cuando se ingiere fosfuro, por ejemplo, en tableta, y reacciona con el ácido clorhídrico del estómago para liberar fosfina gaseosa. En la vía dérmica tenemos que es la menos común, pero con la exposición prolongada al polvo de fosfuro. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos la distribución, que en la distribución va la fosfina, un gas lipofílico que se distribuye rápidamente a tejidos ricos en lípidos, como lo es el cerebro, hígado, riñones y corazón. No se une de manera significativa a proteínas plasmáticas. En el metabolismo tenemos que no se conoce un metabolismo hepático significativo. La fosfina actúa directamente como toxina sin requerir activación metabólica. Gran parte actúa de manera directa sin requerir biotransformación. Y su eliminación va a ser principalmente por vía pulmonar, que esto se va a manifestar como un aire expirado con olor a ajo o pescado podrido, por decirlo así. Otra parte se elimina por la orina como fosfatos inorgánicos en menor grado, sí. En la toxicodinamia tenemos la inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, que esta va a inhibir la citocromo C oxidasa, bloquea la fosforilación oxidativa y baja el ATP. Esto lleva a acidosis metabólica, falla multiorgánica y muerte celular. El estrés oxidativo va a generar radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Va a provocar una peroxidación lipídica, daño al ADN y apoptosis celular.
El daño directo a membranas celulares tiene resultado aumentar la permeabilidad celular y llevar a lo que edema intracelular y necrosis. Y por último, la toxicidad cardiovascular, que esto va a conllevar a una miocarditis tóxica, arritmias severas, shock cardiogénico, efectos depresores directos sobre el miocardio. En el cuadro clínico tenemos 3 fases. La primera fase esta va a pasar de minutos a pocas horas tras la exposición. Entre estos van a tener síntomas como náusea, vómito, dolor abdominal intenso tipo cólico, cefalea, mareo, astenia, sabor metálico, sudoraciones, ansiedad, sensación de malestar en general. Esto corresponde al efecto irritativo gastrointestinal y a la absorción sistémica inicial. En la fase 2, esta va a estar dentro de las primeras 24 horas. En esta vamos a tener hipotensión arterial, taquicardia o bradicardia, arritmias ventriculares, bloqueo AV, fibrilación ventricular, miocarditis tóxica, que esto nos va a llevar a un choque cardiogénico, disnea y hipoxemia, edema pulmonar. Y en esta fase es de mayor mortalidad por los colapsos cardiovasculares. En la tercera fase esta va a estar dentro de las 24 y 72 horas posteriores. Va a haber una alteración de sensores como confusión, convulsiones, coma, oliguria, insuficiencia renal aguda, hepatitis tóxica. Vamos a tener una acidosis metabólica severa con descompensación. Si el paciente sobrevive en esta fase, puede haber recuperación progresiva con soporte intenso. En diagnóstico tenemos que la clínica más los antecedentes de exposición va a ser lo principal. En esta hay que buscar si el paciente se ha expuesto a esta toxina, va a haber los síntomas digestivos, cardiovasculares, respiratorios y neurológicos. También nos vamos a apoyar con pruebas de laboratorio como gasometría arterial, que esta nos va a revelar si hay una acidosis metabólica con un aumento de anión CAP. Electrolíticos, donde puede aparecer hipomagnesia, hipocalcemia, hipopotasemia. También las funciones hepatorrenales, que en esa podemos encontrar elevaciones de transaminasas y creatinina, que esto puede conllevar un daño hepático y renal. También nos vamos a apoyar de un electrocardiograma. En esta se puede encontrar arritmias ventriculares, bloqueo AV, alteraciones inespecíficas de la onda CT y T. Y vamos a apoyarnos como por último con una radiografía de tórax. En esta podemos encontrar infiltrados difusos compatibles con edema pulmonar no cardiogénico. En tratamiento, vamos a empezar con el tratamiento ABC de reanimación. La A son las vías aéreas. Hay que garantizar permeabilidad de la vía aérea, intubación orotraqueal si hay alteraciones del sensorio o riesgo de aspiración. Oxígeno suplementario para aumentar el oxígeno a más del 94%. En la respiración, que va a ser la B, vamos a evaluar la frecuencia y esfuerzo respiratorio. Vamos a iniciar una oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica en casos de edema pulmonar no cardiogénico o insuficiencia respiratoria. Vamos a monitorizar gases arteriales y saturación de oxígeno. En la C tenemos la circulación. En esta vamos a monitorizar presión arterial, frecuencia cardíaca y perfusión periférica. Vamos a tener reposición de líquidos intravenosos guiados por presión venosa central si es posible. Uso de vasopresores como noradrenalina o dopamina si hay un choque refractario. Monitoreo cardíaco continuo por riesgo de arritmia grave. Tenemos también la siguiente va a ser una descontaminación. El paciente tiene que ser retirado inmediatamente de la fuente de exposición, no inducir vómito. Podemos utilizar
buscar carbón activado y precauciones para el personal de salud. En el manejo farmacológico, como tal, no va a haber pues un antídoto específico. Pero también se puede utilizar sulfato de magnesio intravenoso. Este es principal medida farmacológica. Esta va a estabilizar la membrana celular y prevenir arritmias ventriculares. Vamos a utilizar antioxidantes. Esto va a reducir el daño por estrés oxidativo. Vamos a utilizar antiarrítmicos como lidocaína o amiodarona para taquicardias ventriculares. Evitar la digoxina y calcio antagonista porque este puede agravar la toxicidad. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Este es indicado en acidosis metabólica severa. Y por último, podemos utilizar vasopresores como noradrenalina, dopamina para manejo de choque refractario al líquido. Excelente, chicos, un aplauso. Les felicito muy bien. Igualmente, este tema lo vamos a ahondar aún más la próxima vez que nos veamos. Todas tienen 10 puntos. Por favor, suban la EPO o una captura. No, suban en PDF, creo que les dije, en el aula virtual, por favor, para que también nos quede la nota ahí. El grupo, el siguiente grupo, por favor. Creo que alguien va fuera de Nicaragua y se va a las 9. Por favor, ese grupo exponga. El de la compañerita que sale a las 9 para Ya que vamos. ya quede con su profesión al día. Cualquiera va a presentar, cualquiera va a presentar. ¿Y entonces quién va a exponer? Nosotros mismos. Pudiste, cualquiera. Sí, ya voy, solo está cargando. Listos, chicas.
Ya estamos listas. Perfecto, presenten, por favor. Ok, buenos días, compañeros y docentes presentes. El día de hoy venimos a exponerle sobre los sobre intoxicación por herbicidas como el paraquat y diquat. No sabe qué poner, ya escuchó. No sabe. Mm. Bueno, tenemos que el paraquat y el diquat se identifican químicamente como dipiridilo. El paraquat es un herbicida de contacto sintético no selectivo, comercializado como paraquat. Es sal de dicloruro de paraquat y sal de bismetilsulfato. Los productos técnicos líquidos varían entre lo que es el 20 al 50% de concentración, pero las formulaciones utilizadas en el campo varían entre el 0.07 y 0.14%. El diquat generalmente se prepara como sal monohidrato de dibromuro del 15 al 25% en concentrados líquidos, pero las formulaciones en el campo suelen ser del 0.23%. Paraquat, toxicología. Cuando se ingiere una dosis tóxica, el paraquat tiene efectos potencialmente mortales en el tubo digestivo, ya sea los riñones, el hígado, el corazón y otros organismos. La LD50 en humanos es de aproximadamente de 3 a 5 miligramos o kilogramos, lo que se traduce en tan solo de 10 a 15 miligramos de una solución al 20%. A pesar de que el pulmón es el principal órgano diana, la toxicidad por inhalación es rara. Resultados biotransformación del paraquat. En primer lugar tenemos pues la producción de radicales libres con la consiguiente peroxidación lipídica y lesiones celulares. Segundo, tenemos rápida proliferación de fibroblastos. La tercera, tenemos que hay una disminución progresiva de la tensión de oxígeno arterial y de la capacidad de difusión de CO2. Y cuarta, tenemos la proliferación progresiva del tejido conectivo fibroso en los alveolos. Y bueno, en los daños por órganos, tenemos que el daño local de la piel incluye la dermatitis de contacto. El contacto prolongado producirá eritemas, ampollas, eh, abrasión, úlceras y cambios en las uñas. El tubo digestivo es el sitio de toxicidad inicial o de la fase 1 en las superficies mucosas después de la ingestión de la sustancia. Esta toxicidad se manifiesta por hinchazón, edema y úlceras dolorosas en la boca, ya sea en la faringe, esófago, estómago e intestino. Tenemos daño por órgano, que se produce un daño al túbulo renal proximal y a menudo es más reversible que la destrucción del tejido pulmonar. La necrosis focal del miocardio del músculo esquelético es la principal y tiene como característica de la toxicidad en cualquier tipo de tejido muscular. Normalmente se produce después de la toxicidad digestiva de la fase. Tenemos como signo y síntoma un dolor ardiente en la boca, garganta, pecho y parte superior del abdomen debido al efecto corrosivo del paraquat.
en el revestimiento mucoso. También puede producirse diarrea, que a veces es sanguinolenta, sensación de vértigo, dolor de cabeza, fiebre, letargo y coma son otro ejemplo de los ecosistémicos y del sistema nervioso central. Bueno, yo voy a hablar sobre los pronósticos por intoxicación de paraquat, que se dividen en tres clases. En la primera tenemos que el menos del 20 miligramos de iones de paraquat por kilogramo. Esto vendría siendo más o menos un 7.5 mililitros por concentración de paraquat. No se presentan síntomas o solo hay síntomas digestivos. En la segunda clase tenemos la de 20 a 40 miligramos de iones de paraquat por kilogramo. Esto vendría siendo de 7.5 a 15 mililitros de concentración de paraquat. Se presenta fibroplasia pulmonar. Se produce la muerte en la mayoría de los casos, pero pueden demorarse de 2 a 3 semanas. Y por último tenemos la tercera clase, que es la más de 40 miligramos de iones de paraquat por kilogramo. Esto vendría siendo una concentración de 15.0 mililitros de paraquat al 20%. El daño a ser múltiple en múltiples órganos ocurre como en la clase 2, pero avanza más rápidamente. Los efectos digestivos a menudo se caracterizan por una marcada ulceración de la orofaringe. La mortalidad es esencial del 100% en unas 7 días. Y voy a hablar sobre el DICUAT. Bueno, como toxicología, la intoxicación por DICUAT es menos frecuente que la intoxicación por paraquat, por lo que los informes en humanos y los datos experimentales en animales sobre la intoxicación por DICUAT son menos extensos que por paraquat. El DICUAT es absorbido de manera sistémica, no se concentra selectivamente en el tejido pulmonar, como ocurre con el paraquat, y la lesión pulmonar por DICUAT es menos significativa. Siguiente, Walter. Y también tenemos los signos y síntomas. Estos incluyen nerviosismo, irritabilidad, inquietud, reflejo disminuido, combatividad, desorientación, expresiones sin sentido e incapacidad para reconocer a amigos. Los efectos neurológicos pueden avanzar hasta llegar al coma, acompañado de convulsiones tónico-clónicas y provocar muerte del paciente. También se ha informado que puede causar parkinsonismo después de la exposición dérmica al DICUAT. Tenemos la confirmación por intoxicación. En algunos centros de tratamiento se utiliza una prueba de colorimetría sencilla para identificar el paraquat y el DICUAT en la orina y dar una indicación aproximada de la magnitud de la dosis absorbida. A un volumen de orina se le añaden 0.5 volúmenes de normal y el color se observa al cabo de 1 minuto. Esta es la referencia que usamos para sacar la info. Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, ya les dije buenos días otra vez. Excelente. Qué cagado. Ay, me muero. Ay, Dios. Ay. Bueno,
chicos, excelente, tienen 10 puntos. Por favor, recuerden subir al aula virtual, ¿verdad? Ahí está en PDF la presentación. Igual vamos a ahondar más este tema el día que estemos en clase presencial. El siguiente grupo, por favor. Clase caga. Buenos días. Te lo juro No, yo. doctora. Es que estoy platicando con un doctor que me está diciendo que hagamos un negocio, que seamos socios. ¿Cómo va a estar el viento si está dando clase? Y fíjate, y no, y ahorita le escribí al doctor ok, pero sé que me empezaron los cables. Bueno, sí, otra vez, ¿no? Todos perdemos. Vamos a exponer, no sabía que iba a exponer. Sí, le daron un buen rato pensando en qué opciones. Sí, claro. Lo que sea, yo tengo mi sobrina que esa chava es abogada. Ella es abogada, trabaja para la ferretería y es independiente y es vendedora. Y si ella vende no sé qué producto, ella misma hace los papeles como abogada. Sí, es que así lo venden como que carro, sí, correcto, las cartas de compra y venta. Y tiene la tiendita de ropa y sí. Ahí está, es pariente mía. Ah, ¿usted? Correcto, así debe Ok, ser. buenos días compañeros y docentes presentes. El día de hoy nosotras vamos a hablar acerca de intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, como lo son los órganos fosforados y los carbamatos. Los integrantes del grupo son Marlon Girón, Carmen Río, Dani Culi y mi persona, Mismi Abdul. Primero que todo, antes de comenzar, nosotros quisimos introducir un poco acerca de qué son los inhibidores de la colinesterasa. Los inhibidores de la colinesterasa son medicamentos que bloquean la enzima, que específicamente es la acetilcolinesterasa. Esto impide que se degrade la acetilcolina y aumenta la cantidad de esta en el cerebro y en otras partes del cuerpo, lo cual tiende a ser perjudicial para la salud. Mientras que los órganos fosforados y los carbamatos son insecticidas de uso común, tanto en exteriores como interiores, aparte tienen otro uso. Los órganos fosforados son una clase de compuestos químicos ampliamente utilizados como plaguicida en agricultura, ganadería y salud pública. Se caracterizan por contener átomos de fósforo en su estructura química y por su capacidad de inhibir la enzima acetilcolinesterasa, de lo que produce una acumulación acetilcolina y estimulación excesiva del sistema nervioso. En sus usos está el control de plagas en cultivos agrícolas como insecticidas, control de vectores de enfermedades como mosquitos y garrapatas, usos domésticos limitados, cada vez más restringidos, y agentes neurotóxicos en guerra química como el sarín. Otros principios activos que serían parte de la familia de los órganos fosforados son el malatium, paración, clorpirifos, diacinón, metamidofos y dimetoato y acefato. En la toxicocinética está la exposición, en la inhalación de fumigaciones en ambientes contaminados, ingestión accidental o suicida,
o contacto dérmico y mucosa. En la distribución tenemos que es alta liposolubilidad, que atraviesan fácilmente membranas biológicas y barreras hematoencefálicas. Se acumulan en tejidos adiposos como el hígado y el sistema nervioso. También tenemos su absorción, que es rápidamente por vía digestiva y también a través de la piel y conjuntiva. En su metabolismo es hepático y la eliminación es principalmente renal y también por vía biliar y respiración. Bueno, en su toxicoderma digamos que los órganos fosforados inhiben irreversiblemente la acetilcolinesterasa, provocando acumulación excesiva de acetilcolina en las sinapsis. Esto genera una sobreestimulación de los receptores mucarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central, afectando múltiples sistemas como tal. En su cuadro clínico tenemos que los síntomas varían según la vía de expiración, la dosis que se haya adquirido y la susceptibilidad individual de cada paciente, ¿verdad? Estas se pueden agrupar en tres grandes síndromes, lo que son los mucarínicos, que aquí se van subdividiendo como la miosis, bradicardia, broncorrea, celorrea, diarrea, vómito y sudoración. En los nicotínicos tenemos lo que es las fasciculaciones, debilidad muscular, hipertensión y taquicardia. Y en la central tenemos lo que es la ansiedad, convulsiones, coma, depresión respiratoria. En su diagnóstico tenemos como en el aspecto clínico, una historia clínica de exposición, más síntomas compatibles. En una prueba de entropía tenemos mejorar clínica tras administración, y en las pruebas de laboratorio, si son disponibles, niveles de colinesterasa plasmática o eritrocitarina metabólicos en lo que es la orina. En su tratamiento tenemos que hay 4 aspectos. En las primeras 2 tenemos lo que es el ABC, el soporte vital. Asegura la vía aérea, ventilación y circulación, el oxígeno suplementario y monitoreo constante del paciente. En la 2, que es la descontaminación, retiro de la ropa contaminada, lavado de piel con agua y jabón, carbón activo si la ingesta fue reciente y el paciente está consciente. En el aspecto 3 tenemos los antídotos como la atropina, lo cual bloquea los receptores mucarínicos, dosis alta y repetida según respuesta clínica que nos dé el paciente. Por lo otro tenemos lo que es la pradiloxina. Esta reactiva la acetilcolinesterasa si se administra temprano, o sea, una idea menor a 24 horas. En su manejo de complicaciones encontramos lo que son las convulsiones, ocupamos lo que son las benzodiazepinas. En lo que son los broncoespasmos ocupamos lo que son los broncodilatadores. Lo que en las arritmias o la hipotensión ocupamos lo que es el soporte hemodinámico. En la ventilación mecánica si hay insuficiencia respiratoria. Ok. Hablando de los carbamatos, específicamente estos son compuestos químicos derivados del ácido carbámico, ampliamente conocidos como insecticidas, que actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en, obviamente, el sistema nervioso. Esta inhibición es temporal y reversible, causa acumulación del neurotransmisor acetilcolina, lo que lleva a síntomas de envenenamiento como el lagrimeo, la diarrea, la debilidad muscular y la salivación, pudiendo ser potencialmente mortal debido a un fallo respiratorio. Como ya les mencionaba, los carbamatos tienen diferentes usos. Primero que todo, como anticolinesterásicos reversibles. Un ejemplo de ello tenemos la neostigmina,
la fisostigmina, la piridostigmina. Estos se usan como el tratamiento de miastenia gravis, retención urinaria, reversión del bloqueo neuromuscular tras anestesia. Otro uso que tienen es como ansiolítico o hipnótico. Un ejemplo de ello es el meprobamato, ya ahorita en desuso porque era muy tóxico. Antes se utilizaba como ansiolítico o sedante. También puede ser usado como antiparasitario. Un ejemplo de esto es el carbaryl, que actualmente su nombre comercial es Sevin. Es un insecticida de uso veterinario y de uso agrícola. En algunos casos se utiliza para pediculosis y escabiosis, aunque ahora hay otros fármacos que son más seguros y menos tóxicos. Y el uso agrícola e industrial, que se utiliza como insecticida, fungicida, herbicida y es para el control de plagas. Un ejemplo de esto tenemos el aldicarb, el carbofurano y el metomilo. En su principio activo tenemos que tener en cuenta que el principio activo del carbamato depende del carbamato en específico que se vaya a utilizar, ya que hay una amplia gama de compuestos. En general, los carbamatos son derivados del ácido cárbico y su principio activo depende de la propiedad o de la sustancia que estemos utilizando, como por ejemplo el aldicarb, el carbarilo o el carbofurano en los casos de insecticida. Por acá tenemos según los tres usos. Primero que todo, insecticida, se utilizan más lo que es el aldicarb, el carbarilo o Sevin, el carbofurano y el propoxur. En fármacos tenemos que su principio activo es el alcohol o fenol, que está protegido en el grupo carbamato. Un ejemplo de este es el irinotecan, que al ser metabolizado en el cuerpo se libera el principio activo en el sistema nervioso. En los fungicidas tenemos el propamocarb, que es un ejemplo de principio activo utilizado en esto. Hablando ya de la toxicocinética, primero empezamos con la exposición. Las vías principales son la oral, que esta puede ser por consumir alimento o agua contaminada. Inhalatoria, que puede ser al inhalar los aerosoles o cuando hay vapores en la fumigación. Y la dérmica, que es ya el contacto directo por la piel. Un ejemplo de esto son los trabajadores agrícolas. También influye mucho lo que es la liposolubilidad y la forma de presentación, ya sea líquido o polvo. En la absorción, esta es rápida y eficiente, sobre todo por vía inhalatoria y digestiva. Estos son moderadamente liposolubles y esto favorece su paso a través de las membranas biológicas. La absorción dérmica es más lenta, sin embargo, es importante en exposiciones laborales. La intoxicación aparece de minuto a pocas horas y después de la exposición. En la distribución, tenemos que una vez en sangre se distribuye ampliamente a los órganos ricos en irrigación, como es el hígado, los riñones, los pulmones y el sistema nervioso, porque ya había mencionado que es altamente liposoluble. Se unen a proteínas plasmáticas, se difunden fácilmente a los tejidos y cruzan la barrera hematoencefálica. Por eso es que se presentan signos o síntomas neurológicos como la confusión, las convulsiones y la cefalea. En el metabolismo se metaboliza principalmente en el hígado porque las enzimas hepáticas convierten los carbamatos en metabolitos más hidrosolubles. A diferencia de los órganos fosforados, la inhibición de la acetilcolinesterasa por carbamato es reversible y la enzima se regenera en pocas horas. Esto hace que la toxicidad sea menos prolongada que la de los órganos fosforados.
En la eliminación se excreta principalmente en la orina en forma de metabolitos conjugados con ácido glucurónico. O también dice, hay eliminación menor por bilis y heces. La vida media de eliminación es corta, puede ser en horas, lo que explica que los síntomas suelen resolverse más rápido que los otros. Toxicodinamia. La toxicodinamia de los carbamatos comienza con la inhibición de la acetilcolinesterasa con un aumento de acetilcolina en sinapsis. Efectos sobre los receptores muscarínicos, que esto va a causar una broncorrea, broncoespasmos, miosis y bradicardia. En los nicotínicos va a fasciculaciones, debilidad muscular, parálisis. En el sistema nervioso esto va a causar ansiedad, convulsiones y coma. Unión reversible con recuperación más rápida con órganos. Su cuadro clínico es un síndrome colinérgico. Esto va a afectar tanto a los muscarínicos y va a causar cialorrea, lagrimeo, sudoración y vómito. En los nicotínicos, como hablaba anteriormente, fasciculaciones, debilidad, parálisis respiratoria. En el sistema nervioso central, agitación, convulsiones, depresiones respiratorias, y su inicio va a ser minutos o horas tras la exposición oral o tópica y inhalada. En su diagnóstico, tenemos que la clínica va a ser basada en la triada colinérgica, miosis, bradicardia. En el laboratorio, actividades colinesterasa, plasmática y eritrocitarias. No siempre disponible en urgencia, y el diagnóstico diferencial va a ser intoxicación por órgano fosforado. El tratamiento ABC, primeramente, es asegurar las vías aéreas permeables, aspiración de secreciones e incluso hasta intubación. En la B tenemos oxígeno, ventilación asistida si hay depresión respiratoria, y en la C monitorización cardíaca. En la descontaminación, primero lo que tenemos que hacer es retirar la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua, carbón activado si ingestión fue reciente, menor a 1 hora. Antídoto, antitropina, en adultos va a ser de 1 a 2 miligramos IV cada 5 a 10 minutos hasta secreciones mínimas. En niños va de 0.05 miligramos por kilogramo IV. Paradoxina, generalmente no es necesario, ya que la inhibición es solo considerada en intoxicaciones mixtas o intubas. En el manejo de las complicaciones, en las convulsiones se van a mezclar benzodiazepinas como la diazepam o lorazepam. En la parálisis respiratoria vamos a hacer de la ventilación mecánica, monitorizar arritmias, hipoxemia e infecciones secundarias. Muchas gracias. Excelente, perfecto, muy bien chicos, excelente exposición. Ya saben que vamos a ahondar este tema el próximo día que ya estemos presencial. ¿Falta algún grupo para exponer? Todos tienen 10. Suban al aula virtual las presentaciones en PDF, por favor. ¿Alguien más que haga falta exponer, por favor? ¿Ya estamos todos? Mi grupo, doctora. Ah, ok, perfecto, excelente. Doctora, después mi grupo. Ok, Bueno, excelente. seríamos Con nosotros. esos 2 grupos terminaríamos o falta un tercer grupo. Otro grupo más. Sí, falta otro. Ah, ok, está bien, pues chicos, continúen. Buenos días, compañeros y doctora presente. El día de hoy nosotros les venimos a hablar sobre el tema intoxicación por
piretroides, específicamente de la cipermetrina. Mi grupo está conformado por Celeste González, Corina Calonge, Francisco Gómez y mi persona, Odalis Molina. Aquí pueden observar nuestra tabla de contenido, que es básicamente todo lo que vamos a abordar el día de hoy en la exposición. Y de manera introductoria vamos a tener que los piretroides van a ser unos compuestos naturales llamados piretrina, que se producen a partir de las flores de los piretros. Por lo tanto, los piretroides van a mantener un potente y rápida actividad insecticida y relativamente van a tener una baja toxicidad aguda para los mamíferos. Los piretroides más comunes utilizados van a ser la permetrina, la cipermetrina y la deltametrina. Sus propiedades insecticidas van a derivar de su capacidad para alterar la función de los canales de sodio dependientes de voltaje en las membranas neuronales de los insectos, lo que va a producir una alteración de señalización eléctrica en el sistema nervioso central. Descripción del plaguicida. En la descripción vamos a tener que la cipermetrina de 25 concentración emulsionante va a ser un insecticida de contacto y estomacal. Es un piretroide del tipo 2 que afecta a los canales de sodio en la membrana nerviosa, provocando una actividad repentina, bloqueo de la transmisión del influjo nervioso y en consecuencia la muerte. Tiene acción de contacto e ingestión, también inhibe la alimentación. Este se va a encontrar en presentaciones de 250 mililitros, 1 litro y 18 litros. Usos. Entre sus usos vamos a tener en hogares y salud pública para control de plagas domésticas, como lo van a hacer las cucarachas, las hormigas, las moscas y también insectos que transmiten enfermedades como mosquitos. El uso en la agricultura como protección de cultivos contra una gran variedad de insectos, masticadores, voladores, incluyendo pulgones, orugas, moscas de fruta, gorgojos, entre otros. El uso en la ganadería para control de los parásitos externos en animales como lo son las pulgas, las garrapatas y los ácaros. En el tratamiento de superficies va a ser utilizada para tratar los locales públicos y privados, medios de transporte, instalaciones y espacios infectados. El uso en la protección de materiales aplicada en la industria textil y para proteger la madera de las plagas. Tenemos lo que es el principio activo. El principio activo de la cipermetrina es el propio cipermetrina, que es un insecticida sintético que permite al grupo de los piretroides, el cual actúa sobre los canales de sodio del sistema nervioso central de los insectos, causando lo que es parálisis y la muerte. Es una mezcla de la cipermetrina técnica, es una mezcla racémica de 8 isómeros, 4 cis y 4 tras, donde el isómero alfa cipermetrina es el más activo. Fran. Bueno, yo hablaré sobre la toxicocinética. La toxicocinética es la exposición principalmente por vía dérmica, inhalatoria y accidental, ya sea accidental o alimentaria. Tenemos que la absorción se absorbe por la piel, por la inhalación y la ingesta, que aumentan la disponibilidad. En la distribución tenemos lipofílica, se distribuye en tejido graso, hígado y riñones. El metabolismo, que en hígado principalmente por oxidación,
citocromo P450 e hidrólisis de los ésteres. Y la eliminación puede ser por metabolitos excretados por orina y heces. Toxicodinamia. En la toxicodinamia actúa sobre el sistema nervioso que prolonga la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje, lo que causa hiperexcitabilidad neuronal. Puede afectar también los canales de cloro mediados por GABA, efectos tóxicos en humanos, irritación cutánea y ocular. También está la parestesia, que es la sensación de hormigueo en la piel, náuseas, vómitos, mareos, cefaleas e intoxicaciones graves, convulsiones, alteraciones respiratorias, hasta llegar a un coma. En el cuadro clínico, está bien. No, solo te lo menciono ahí. Como cuadro clínico tenemos el tipo de plaguicida y los síntomas comunes. Que en los tipos vamos a tener los órganos fosforados y los carbamatos. Los síntomas comunes de estos van a ser miosis, bradicardia, salivación excesiva y convulsiones y debilidad. En los piretroides vamos a tener como los siguientes síntomas como temblores, parestesias, convulsiones o también náuseas. En otro tipo de plaguicidas tenemos los paraquat y los glifosatos. Los siguientes síntomas van a tener dolor abdominal, daño renal como hepático y fibrosis pulmonar. Otro tipo de plaguicidas que tenemos aquí son los rodenticidas, que son la warfarina y los bromadilona. Síntomas que vamos a tener aquí son sangrado, hematoma y hematurias. Como diagnóstico, en primer punto vamos a tener la anamnesis. Como historia clínica, la base del diagnóstico comienza con una buena historia clínica. Esta que le vamos a preguntar al paciente es su ocupación, que puede ser agrícola o fumigador o un trabajador rural. También le tenemos que preguntar el lugar de exposición, ya sea el campo, hogar o lugar de trabajo. En el tipo de exposición puede ser aguda, accidental, suicida o laboral. En crónica, exposición prolongada, sin síntomas agudos y vida de exposición oral. Ya puede ser dérmica o inhalatoria. Como pruebas de laboratorio y toxicológicas, la colinesterasa y la plasmática y eritrosaria están indicadas para los órganos fosforados y los carbamatos, que los niveles bajos confirman intoxicación. La colinesterasa sérica normal puede ser de 3.500 a 12.900 unidades por litro. Y la colinesterasa eritrosaria normal puede ser de 7.000 y 14.000 unidades por litro. Una reducción mayor al 50% del valor normal, que es significativa. Como pruebas de toxicología en sangre y orina, tenemos los cromatografía de gases, espectrometría de masas, que esto detecta metabólicos específicos, ya sean organofosforados, dialquifosforatos y los piretroides, ácidos o paraquat, que es el glifosato, o prueba específica en orina o en sangre.
tratamiento tenemos que actualmente no se dispone de un antídoto para la intoxicación y la mayoría de las exposiciones solo presentan síntomas leves. La descontaminación térmica con agua y jabón es un componente esencial en el tratamiento. En el caso de una persona intoxicada con síntomas sistemáticos, la prioridad debe ser estabilizar al paciente mediante la optimización de vía aérea, la respiración y la circulación. Esto puede incluir la estabilización hemodinámica con reanimación con líquido intravenoso cuando sea apropiado, la administración de oxígeno suplementario y la reducción de absorción mediante descontaminación y una mejor eliminación. Tras la ingesta se debe considerar el uso de carbón activado de 50 a 100 gramos para un adulto. Si ocurre dentro de la hora posterior a la misma, es opcional un lavado gástrico está contraindicado, ya que la mayoría de las formulaciones contiene disolventes que pueden causar una neumonitis química. Tenemos en el caso de una hipersalivación y edema pulmonar, se ha utilizado eficazmente dosis bajas de sulfato de atropina intravenoso de 0,6 a 1,2 miligramos. Sin embargo, dosis altas de sulfato de atropina, como las utilizadas en el envenenamiento por organofosfato, han provocado envenenamiento por atropina e incluso la muerte. Las convulsiones breves aisladas pueden no requerir tratamiento. Por el tratamiento de convulsiones prolongada es la diazepam intravenoso de 5 a 10 miligramos. Una revisión de Cronet demostrando que la clorazepam intravenosa es superior a la diazepam para abordar lo que es la convulsión y por lo tanto se recomienda para el tratamiento de las convulsiones prolongadas para los pacientes desarrollar en estado epiléptico la fenobarbital intravenosa superior a la fenotoína intravenosa en un estado reciente en animales. Tenemos unas formas preocupantes que es el equipo de protección. Preocupaciones importantes, equipo de protección, siempre usando guantes, mascarilla, gafas de seguridad y ropa adecuada. Una seguridad que mantiene el producto fuera del alcance de niños, mascotas y no almacenes junto a alimentos. El manejo, evitar la inhalación, la ingestación y el contacto directo con la piel y ojos. Tenemos lo que es la intoxicación en esos casos se llaman los servicios de emergencia. En el manejo tenemos los antihistamínicos, los bloqueadores de receptores, histamina 1 vía oral, la nebulización con salbutamol en caso de convulsiones, igual lo que se decía antes, la diazepam de 10 miligramos intravenosa cada 5 a 10 minutos y máximo 3 dosis. En niños es de 0,5 a 0,2 a 0,5 miligramos por gramo. Gracias. Muy bien, excelente. Aplausos para los chicos, les felicito. Vamos a aclarar todas las dudas el día que estemos presencial en clase. Todos tienen 10 puntos. Por favor, recuerden subirlo al aula virtual. Si no, no van a tener esa nota ahí reflejada. Entonces, siguiente grupo, por favor. Ya vamos, doctora. Bueno, buenos días, doctora Odilis y compañeros presentes. Pues. Mi grupo les va a exponer sobre la intoxicación por rodenticidas. Los integrantes son Emily Solier Treminio, Elizabeth Marbelí, Erika Yanira
y mi persona. Los rodenticidas anticoagulantes son sustancias químicas ampliamente utilizadas para lo que es el control de roedores, ya que estos actúan interfiriendo con la coagulación sanguínea y provocando hemorragias internas, las cuales llevan a la muerte del animal. Su uso ha sido fundamental en la salud pública y agrícola, pues ayudan a prevenir la propagación de enfermedades y proteger los cultivos. Definición. Un rodenticida anticoagulante es un tipo de sustancia química diseñada para matar roedores, interfiriendo con la coagulación sanguínea, provocando hemorragias internas que conducen a la muerte. En la cascada de la coagulación, estaremos hablando que tiene tres vías. Vía intrínseca, se activa por lesión dentro del vaso sanguíneo. Se activa cuando la sangre toca al colágeno expuesto o superficies cargadas. Factores involucrados son el factor 12, que activa en contacto con el colágeno, y precalcitrina y cinógeno del alto peso molecular. El factor 11, antihemofílico C, y el factor 9, que es antihemofílico B, y el factor 8, que actúan como cofactor. Y al final, esta vía activa el factor 10. La vía intrínseca se activa por lesión en el tejido. Se activa cuando hay daño en tejidos externos al vaso. Factores involucrados está el factor tisular, que es el factor 3, y el factor 7. En vía común, donde se unen las dos anteriores, los factores involucrados, el factor 10, el factor 5, el factor 2 y el factor 1, que pues la antropina lo convierte en fibrina al factor 1, y el factor 2 se convierte en trombina. Entonces el factor 9 hace que la fibrina se vuelva una red estable que forma el coágulo definitivo. Como descripción, tenemos que los rodenticidas anticoagulantes son un grupo de sustancias químicas ampliamente utilizadas para el control de roedores, como las ratas y ratones. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la vitamina K, epóxido reductasa, una enzima necesaria para la activación de los factores de la coagulación 2, 7 y 11, y esto genera una coagulopatía adquirida, es decir, incapacidad de la sangre para coagular adecuadamente, lo que conduce a hemorragias internas y externas letales en roedores tras varios días de ingestión. En su clasificación tenemos los de primera generación. Como ejemplo está lo que es la warfarina, la clorofacinona y el cumatetralo. En sus características encontramos que fueron los primeros, se desarrollaron entre los años 40 y 50. Estos requieren la ingestión repetida en varios días para alcanzar su efecto tóxico. Son de menor potencia y persistencia en el organismo. En roedores, la mortalidad ocurre tras varias dosis debido a que su metabolismo es más rápido.
Los de segunda generación, los superwarfarinas, tenemos lo que es el Brodifacoum y el Difenacum. Estos fueron desarrollados a partir de la década de 1970 para superar la resistencia. Son mucho más potentes y tóxicos, incluso con una sola ingestión. Su vida media es larga, ya que se acumulan en el hígado, la grasa y los tejidos con persistencia de semanas a meses. Producen hemorragia grave en menor tiempo que los de primera generación. En su uso tenemos que los rodenticidas anticoagulantes son sustancias químicas ampliamente utilizadas para el control de roedores, ya que actúan interfiriendo con la coagulación sanguínea y provocan hemorragias internas que llevan a la muerte del animal. Su uso ha sido fundamental en salud pública y agricultura, pues ayudan a prevenir la propagación de enfermedades y proteger los cultivos. En el principio activo tenemos que los rodenticidas se dividen según su principio activo. Entre los anticoagulantes, los más usados son, por ejemplo, la warfarina, la bromadiolona, brodifacoum y la difenacoum. Estos actúan inhibiendo la vitamina K epóxido reductasa, impidiendo la síntesis de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 que provocan hemorragias internas fatales. Entre los no anticoagulantes tenemos fósfuro de zinc, que libera fosfina en el estómago, que inhibe la respiración celular. El alfa-cloralosa, depresor del sistema nervioso central, causa hipotermia y coma. La estricnina, en desuso por toxicidad, antagonista de la glicina en médula espinal, lo que lleva a convulsiones severas, y el colecalciferol o vitamina D3, que lleva a hipercalcemia masiva, lo que lleva a fallo renal y arritmias. Bueno, en toxicocinética tenemos que los anticoagulantes warfarina, bromadiolona, brodifacoum, es que en exposición tenemos que ingestión oral, cebo, riesgo de niño, mascota. En absorción buena por vía digestiva del 70 al 100%. En distribución, la unión a proteínas plasmáticas mayor del 95%. Alta concentración hepática. Metabolismo hepático. Tenemos la eliminación renal y biliar. Vida media larga de warfarina es de 15 a 40 horas. Brodifacoum de semana. En la particularidad, la circulación enterohepática. En la dosis tóxica en humanos, la warfarina puede ser tóxica con 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. Los superwarfarínicos, ejemplo, brodifacoum, son mucho más potentes y tóxicos en dosis menores, incluso mayor a 0.1 miligramos por kilogramo. Fosfuro de zinc libera fosfina. La exposición es ingestión accidental, suicida o laboral. Absorción rápida en medio ácido gástrico. Distribución sistémica, corazón, hígado, riñón. Metabolismo, mínima biotransformación. El tóxico es la fosfina. Eliminación, exhalación, fosfina renal en menor grado. Dosis tóxica en humanos, la ingestión de 20 a 40 miligramos por kilogramo de fosfuro de zinc puede ser letal en adultos. Alrededor de 0.5 a 1 gramo puede causar la muerte. Bueno, tenemos que
Tenemos también inciso C, alfa-cloralosa. Tenemos exposición en la ingestión de sebo, absorción digestiva rápida, distribución en el sistema nervioso central y tejido graso, metabolismo hepático, eliminación renal, vida media corta o a moderna. Dosis tóxica